que vamos a... muy buenas noches, les saludo desde la ciudad de Chicago, en Illinois. Mi nombre es Adriana Bustamante y hoy tengo el gusto de tener esta presentación con el doctor Carlos Rafael Fajardo Pinilla. Oh, están llegando más personas y las personas que están como coanfitriones me pueden ayudar dando ingreso a los demás. Em, un minuto que estoy aquí. Bueno, no sé si el doctor Fajardo ya está por acá, ya tiene su pantalla, ya su cámara la puede abrir, puede acceder y compartir. Y mientras estamos conectándonos y Buenas, demás, nos gustaría buenas saber. noches, Adriana. ¿Me Buenas noches, copian doctor bien? Fajardo. Sí, señor, no lo vemos, pero lo escuchamos bien. Mire a ver si puede activar la cámara. Mientras tanto, podemos pedirle a las personas que se encuentran conectadas, Belkis, Adeyemo, buenas noches, Daniel, Ivonne Ramírez, Luz Miriam Cardoso, y si quisieran, por favor, ponernos las ciudades de donde se encuentran conectadas. Y si están de acuerdo, ponernos también su número telefónico por los que quieran, sobre todo, recibir la grabación que estamos teniendo hoy, que sabemos va a ser muy, muy valiosa. Por lo pronto, yo comienzo por presentar al doctor Carlos Rafael Fajardo Pinilla. Él es médico cirujano de la prestigiosa Universidad Nacional de Colombia. Recibió estudios en inmunología en la Universidad Kumamoto de Japón. Es miembro de número de la Sociedad Colombiana de Medicina Interna, vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Alergia e Inmunología Clínica, director científico de la Asociación Colombiana de Investigaciones Médicas, docente de inmunología y fisiología en más de 10 facultades de medicina en Colombia y en el exterior. Un magnífico orador y una persona con todo el conocimiento y las habilidades en todo, como orador y por supuesto en su práctica como médico, para hablarnos de un tema que hoy nos inquieta, que hoy nos preocupa, que hoy lo vemos en cada rincón, y es el cáncer y cómo asociación con el glutatión puede prevenir grandes, grandes desastres al respecto. Doctor Fajardo, suyos los micrófonos, aquí lo escuchamos atentamente. Buenas noches a todos los presentes. Adriana, muchas gracias. No sé por qué siempre con este computador me ha pasado lo de la cámara, que no puedo encenderla. Es que no es presentable, sino que no, que dice que está siendo usada por otras aplicaciones. No estoy seguro por qué razón. De compartir con ustedes alguna información. Eh, Posteriormente voy a mirar a ver si puedo revisarlo de acá. Ante todo, bienvenidos los presentes, los asistentes. La idea es tratar de conversar con ustedes en términos lo más posible sobre cáncer y sobre la actividad del glutatión en la enfermedad de cáncer y en todos los tipos de cáncer. Voy a hacer una revisión de glutatión muy básica, muy somera, para que sepamos todos y estemos Está en el prendiendo la contexto cámara. de cuál es la actividad etcétera. Y de ahí voy a pasar a tratar de establecerles por qué razón la mejora muchísimo y disminuye muchísimo la actividad del cáncer y sobre todo la metástasis y sobre todo la proliferación de algunos tipos de tumores. Pero hablar de cáncer, si nos dedicamos a hablar de cada uno de los cánceres, pues obviamente habría muchísimo que conversar, habría muchísimo que decir, pero definitivamente consideré lo mejor es hablar de la globalidad de en qué consiste la célula tumoral o en qué consiste un tumor
en términos muy generales. Yo voy a tratar, y me excusan algunos de los presentes, la simpleza de algunas de las palabras que voy a decirles, pero creo que es para ponernos todos a tono y para poder llegar como al meollo de este asunto, y es tratar de establecer por qué el glutatión de alguna manera es muy benéfico para frenar tanto la progresión de la célula cancerosa y su crecimiento a nivel de tumor, como la diseminación a través de metástasis y de procesos inflamatorios crónicos, como trataré de explicárselo a todos los presentes más adelante. Bien, entonces voy a permitirme compartir con ustedes la pantalla. Yo que Dani está como pantalla. Sí, señor, ya puede compartir su pantalla. Está como coanfitrión de la sala, doctor. Y mientras todo el doctor está compartiendo la pantalla, les quiero invitar a todos que esta reunión está siendo grabada. Sé que la información va a ser muy valiosa y para algunos de nosotros que no somos profesionales de la salud podría ser un poco densa. Entonces, qué mejor que tener la grabación. Si nos suministran al doctor, por ejemplo, a mí me pueden dejar aquí el teléfono si no lo quieren poner en el grupo, o al doctor Hernando de Vivero o al doctor Fajardo, dejar sus teléfonos para poderles enviar la grabación y que la puedan disfrutar o compartir después de recibirla. Gracias. Doctor, siga usted. Ok, ¿me están viendo pasar las diapositivas? Sí, señor, estamos viendo su pantalla, empieza en azul y sigue, por supuesto. Ok, bien, repito, al menos la base para los que han recién ingresado. La base de la conversación va a tener es hablar de cáncer, qué es una célula cancerosa, cómo se induce una célula cancerosa, cuáles son los factores de riesgo para que exista cáncer, cuál es la correlación con el medio ambiente, qué tiene que ver esto con procesos inflamatorios crónicos y qué tiene que ver esto con glutatión. Básicamente, eso es lo que vamos a hablar y lo que vamos a hacer, y voy a darle un repaso muy rápido de cómo está la situación para que ustedes se den cuenta que hace muchos años se hablaba de cáncer como una situación muy ajena a las personas. Y cuando ustedes vean los números hoy en día y lo que se espera para el año 2026, seguramente vamos a quedar todos preocupados y seguramente vamos a tener que empezar a pensar en cómo me preparo para la pelea frente a cáncer a raíz de todos los cambios medioambientales. Voy a mencionarles un término que se llama epigenética, que es la injerencia que tiene el medio ambiente sobre las células del ser humano y cómo el medio ambiente puede intervenir y afectar y alterar las células del ser humano y con ello inducirse un tumor o un proceso canceroso. Les voy a ofrecer excusas si ven algunas diapositivas en inglés. No quería molestarlos con ello, no quería con ello incomodarlos, sino que son informaciones que yo traté de conservar en todo su estado original, para que ustedes se den cuenta que la información que vamos a conversar y que siempre hemos conversado con los asistentes tiene una base totalmente académico-científica, y están las bibliografías, y si no están en el pie de página de la diapositiva, está a su disposición y estoy a sus órdenes para favorecerles, si hay algunos profesionales de la salud, para favorecerles esa información y poder compartir con ustedes la bibliografía. Bien, empecemos. Glutatión no es una cosa nueva, es una molécula que se conoce hace muchísimo tiempo y que tiene muchísimos años de estudio, de la que están publicadas millones de artículos, no miles, millones de artículos, en donde ha venido progresando la información y el conocimiento de esta molécula. Es una molécula que participa en aspectos esenciales de la homeostasis, entendiéndose por homeostasis el equilibrio celular, el equilibrio de la salud celular, teniendo un papel central en la defensa contra el daño oxidativo. Y vamos a ver qué es el daño oxidativo, porque es que el eje de todo esto está ahí, en la oxidación, y es donde vamos a hablar de cómo glutatión interviene. Se considera precisamente por ello glutatión un antioxidante celular esencial, que está presente en todos los órganos, en todos los tejidos. Obviamente, uno lo va a ver fundamentalmente en unos tejidos que son ejes de la homeostasis celular y del ser humano, como es el hígado y el riñón.
y los pulmones. 70% del glutatión se sintetiza en el hígado. Y yo quiero, perdóneme si estoy siendo un poquito escuelero con esto, esta es la sigla de glutatión, GSH, porque es que en algunas diapositivas ustedes no van a ver el nombre de glutatión, sino esta sigla, GSH, para que la sigan y la tengan presente cuando se la señale. Estamos hablando de glutatión. 70% en el hígado, 15% en los riñones y 15% en los pulmones son los órganos más importantes que sintetizan glutatión. Nosotros tenemos glutatión endógeno. Quiere decir que nosotros fabricamos glutatión permanentemente en nuestras células y ello nos previene contra los procesos metabólicos oxidativos o contra el proceso de oxidación celular nuestro cotidianamente. Pero vamos a ver que llega un momento en el que eso se desequilibra y la cantidad de glutatión que producimos al interior del organismo no es suficiente y hay que buscar una fuente de alguna parte que nos induzca la producción de glutatión, que nos favorezca la producción de glutatión para poder frenar los daños de la célula en muchos aspectos. La concentración celular, ahí la ven, a manera de chisme se la dejo, puede que no sea muy importante para algunos, pero es importante que vean ustedes que tenemos glutatión adentro. Esto es una foto que cuando la muestro a muchas personas se asustan en la charla y dicen, oiga, pero ¿para dónde vamos? No se asusten. Estamos hablando de su biología. Me toca hablar de la biología que vimos en el colegio, donde nos hablaban de unas celulitas, ¿se acuerdan? Que nos dibujaban una cosita redonda con un núcleo y con un citoplasma celular. Pero ¿para qué traje la foto? Es para mostrarles a ustedes que aquí, si recordamos algunas partes de la biología básica, es donde más se sintetiza y se fabrica el glutatión, dentro de todas las células. O de todas las células están produciendo glutatión, especialmente en esos sitios que les mencioné, pero de todas. Y muy cerca, esto se llama el retículo endoplásmico rugoso, si recordamos, no se compliquen, ahí en esa parte del citoplasma celular. Y aquí estos organelos que quiero llamar su atención, que son las mitocondrias. Todos recordamos que las mitocondrias producen energía. Nosotros necesitamos energía para caminar, correr, pensar y hasta para dormir porque en los sueños gastamos energía. Entonces, permanentemente nuestras células están fabricando, están produciendo energía. Están produciendo energía y para ello tienen que hacer un proceso, ¿cierto? En la producción de energía para que la célula y el ser humano viva, tienen que hacer un proceso que tiene que ver con la oxidación y la reducción. Voy a traer un ejemplo aquí muy simple y les voy a mostrar que la mitocondria funciona como una fábrica de energía, en donde si usted le mete a esa fábrica o le deposita materia orgánica y oxígeno, ¿cierto? Entonces esta fabriquita lo que hace es producir energía y obviamente, como en todas las fábricas productivas, se produce, excúseme la redundancia, el producto y hay unos desechos. Y también hay unas cosas que sobran que pueden ser benéficas. En este caso, en la mitocondria, después de que uno le introduce materia orgánica, hay producción de energía, hay algunos desechos, dióxido de carbono y hay producción de agua. Pero también en todo este proceso, para producir energía, la mitocondria y para que la célula viva, se producen algunos elementos que no son convenientes como desechos. Y son los desechos o los productos de la oxidación. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno. Entonces, miren ustedes, la cosa es bien sencilla. Uno come, ingiere alimentos, mete una cantidad de productos orgánicos, materia orgánica, que asociadas a su respiración y oxígeno y el aporte de oxígeno, en la mitocondria se fabrica energía. Y se fabrica energía, ¿cierto? En forma de esta molécula, ¿se acuerdan? Que se llamaba ATP. Bueno, no se compliquen con esto. El asunto es que la energía cuando se produce deja unos desechos y entran en hacer daño estos desechos a la misma célula si no se excretan, si no se manejan, como en cualquier fábrica, si la dejamos acumular de basura, definitivamente la fábrica se va a perder. Y es lo mismo en la célula. Entonces, el proceso se hace por un mecanismo químico que se llama oxidación-reducción, que recuerdan ustedes de su química básica en el colegio, que eso no tiene nada, y se denomina oxidación-reducción, ¿cierto? O las reacciones R2 de las que nos hablaban en el colegio, a toda reacción química en la que uno más electrones se transfiere entre los reactivos. Para no complicarse, una célula o un átomo se oxida cuando pierde un electrón. Así, no nos enredemos. Ahorita inclusive esto ha evolucionado mucho más con la partícula de bosón, pero no les complico más la existencia. Bien, cuando pierde un electrón, el átomo se oxida, ¿cierto?
Y para que no se afecte o se dañe este átomo, pues alguien tiene que devolvérselo. Y entonces en la de vuelta, ¿cierto? Que es un proceso de reducción, pues se le regresa su electrón. Entonces, por eso hay sustancias, ¿cierto? Que son antioxidantes. Entonces, mire, aquí está un átomo normal, tranquilo, estable, y pierde un electrón, y entonces cuando pierde un electrón está oxidado, y ahí es donde ustedes oyen hablar de radicales libres. Y entonces ustedes han escuchado que los radicales libres producen daño. Claro, porque son oxidantes. Y entonces, si hay antioxidantes que le devuelvan ese electrón, pues lo estabiliza y entonces el daño se frena, se para. Entonces, no olviden ustedes que cuando un átomo se oxida y a su vez las moléculas, etcétera, pues se dañan y dañan su estructura y alteran su estructura. Y al dañarla y al alterarse, si no hay algo que la compense, o sea, un antioxidante, que ese es el papel del glutatión, pues se va a dañar el átomo y a su vez se van a dañar las moléculas y a su vez las células, y entonces las células entran en daño celular cuando se oxidan, y por eso es que hay que vivirlas antioxidando. ¿Ok? Entonces, en resumen, tengo un átomo estable, tengo mi vida tranquila, pierdo un electrón por algunos procesos de oxidación y tiene que haber un antioxidante que en este caso se llama glutatión y es el antioxidante maestro, precisamente porque es el eje fundamental de la antioxidación celular es el glutatión. Y entonces eso mantiene un equilibrio. Pero ¿qué pasaría si la actividad, si todo este proceso de metabolismo celular fuera tan grande que el daño de oxidación y la producción de radicales libres y la producción de oxidación supera el glutatión que tenemos, o sea, nuestro antioxidante natural? Pues ahí vamos a hablar de un fenómeno que se llama estrés oxidativo. Entonces, el estrés oxidativo se presenta cuando la generación de radicales libres, o sea, estos átomos que pierden un electrón, excede la capacidad de la producción de antioxidantes, en este caso de nuestro glutatión interno. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De que cuando esto pasa, hay daño celular. Entonces, lo que quiero que tengan ustedes presente es que cuando uno habla de enfermedad, habla de estrés oxidativo. O sea, quiere decir que la oxidación superó el equilibrio que brinda nuestros antioxidantes naturales internos, y eso se llama una enfermedad o patología. Y cuando es muy extremo el daño oxidativo, cuando es muy grande, hay muerte celular y las células se pierden. Todas. Quiero que quede clarísimo en esta reunión que cuando hay una oxidación extrema, la célula muere. Todas las células mueren en procesos oxidativos. Y este es un fenómeno total, global, universal de todas las células. Entonces, precisamente, tenemos que hablar de eso cuando hablamos de enfermedad. Y ahora miramos qué tiene que ver esto con cáncer, ¿cierto? ¿Perdón? Mira, ven. Mira que estoy. Aló, estoy escuchando como unas preguntas, pero bueno. Entonces, ya sabemos qué es el estrés oxidativo, sabemos qué es el exceso de oxidación y el daño. ¿Qué produce estrés oxidativo? ¿Qué causa estrés oxidativo? La luz ultravioleta. Por eso nosotros les pedimos a ustedes que cuando vayan a Cartagena o cuando se van a solear, no se asoleen en extremo, porque la luz ultravioleta daña, produce oxidación y daña el DNA, o sea, su parte genética. Y entonces aquí vamos a empezar a hablar, a tocar el tema cáncer. Por eso es que cuando escuchan ustedes propagandas de cáncer, dicen evite el exceso de rayos solares cuando va a la playa, pónganse bloqueadores porque eso produce cáncer en la piel. ¿Ok? El exceso de conservantes químicos y alteración de la alimentación irregular y la alimentación desordenada produce daño porque produce oxidación extrema. Entonces, cuando a ustedes les hablen de carcinoma de colon o carcinoma de estómago, estamos hablando de oxidación extrema y afectación de las células del colon y afectación de las células del estómago, y se induce cáncer porque hay un daño de la genética o de la parte genética. Cuando hablamos de radiación ionizante, ustedes han hablado, o ustedes han oído hablar de que las personas que se exponen a radiación exagerada, los técnicos de rayos X, las personas que trabajan en algún tipo de fabricación de radiación, en fábricas de transistores, etcétera, ¿cierto? Inducen cáncer, linfomas, inducen algunos tipos de cáncer que pueden ser producto de esa radiación y el daño de la parte genética de las células. Pues ni hablar del cigarrillo, todo el mundo aquí conoce que el cigarrillo produce cáncer de pulmón cuando tiene unos marcadores genéticos para ello.
¿Por qué? Pues porque la parte sólida, el alquitrán, entra a los pulmones y se deposita y entonces en los pulmones produce un fenómeno inflamatorio crónico, permanente y persistente que afecta el DNA y nos lleva a cáncer. Y ni qué hablar de los cánceres de la sangre, ¿no? La afectación de las células sanguíneas, cuando uno habla de leucemia, cuando uno habla de linfomas, está hablando de afectación de los procesos inflamatorios de las células de la sangre por oxidación. ¿Ok? La contaminación ambiental y la mezcla de este tipo de contaminantes ambientales entre gases, entre moléculas aéreas y luz ultravioleta, el exceso de rayos solares, la mezcla de radiación ionizante, las diferentes fábricas y la evolución del ser humano, el ultraprocesamiento de los alimentos. Miren ustedes que si nosotros sumamos todo esto, nuestras células y nuestro cuerpo se mueven en un ambiente y en un proceso que se llama epigenética. Quiere decir la influencia de todo el medio ambiente en nuestras células. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a empezar a entender por qué hablamos de cáncer y estrés oxidativo. Y entonces aquí vamos a ir entendiendo que si nosotros el glutatión que tenemos endógeno no alcanza a controlar el riesgo de desarrollar cáncer por todo este tipo de factores, ¿qué tendríamos que hacer? Pues introducir algo que nos fabrique, que nos produzca, que nos respalde la producción de glutatión. Y es para allá donde vamos. Bien, entonces, ustedes cuando escuchen hablar de estrés oxidativo y de oxidación y escuchen hablar de glutatión, van a hablar de especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno. ¿Qué es eso? Pues lo que deja o las moléculas que deja todo este tipo de afectación del metabolismo de la célula cuando se pone a luz, cuando se fuma, cuando hay radiación extrema, cuando hay exceso de rayos solares, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces, este grafiquito demuestra que la célula está tranquila, está en equilibrio, está en homeostasis. Entonces se va aumentando la producción de radicales libres de oxígeno, que son esos radicales libres de los que hemos hablado. Los antioxidantes defienden esto, pero cuando esto aumenta y aumenta y aumenta, los antioxidantes se hacen insuficientes y entonces aquí la adaptación de las células a la oxidación ya no responde y empieza a producirse daño que es irreversible y empieza a producir enfermedad y en ocasiones muerte celular. Entonces, para que entendamos cómo funciona todo esto, los radicales libres y el daño que tienen sobre las células, miren ustedes, aquí tenemos una proteína cualquiera, vamos a hablar de insulina. Aquí, un ejemplo que todo el mundo conoce y sabe que insulina, diabetes, bla, bla, bla. Los radicales libres vienen, los oxidantes vienen y pueden afectar a esa insulina, la rompen, la dañan, dañan su estructura, la desnaturalizan, que quiere decir perder la función, y hasta puede romper la molécula en varios pedacitos y en fragmentos, y entonces eso hace, primero que esos pedacitos se unan de forma inadecuada, y entonces produce algunos estimulantes de afectación celular, y segundo, puede fragmentarla a un punto que la hace inútil. Entonces hablábamos en alguna otra reunión que puede eso inducir diabetes, pero también puede producir carcinoma de páncreas, porque daña la estructuración de la insulina a nivel de páncreas y eso afecta a las células. Entonces, en algunas ocasiones hemos mencionado que estos radicales libres de oxígeno, estos radicales, especies reactivas de oxígeno, producen oxidación y tienen que ver con el envejecimiento celular. Ya hemos dicho en otras ocasiones que las arrugas y la vejez tienen que ver con oxidación. Pero ¿qué pasaría si es tal la oxidación en la piel y en el envejecimiento que nos induce una afectación directa o una alteración carcinomatosa en la piel? Y estamos hablando de un melanoma, por ejemplo, cuando la gente dice que me salió un lunar persistente y que no se cubre y tal, eso puede ser un melanoma, que es un cáncer de piel. Entonces noten ustedes que el envejecimiento celular también nos induce riesgo de carcinoma. Esta gráfica siempre la utilizo para que nosotros veamos, porque yo sé que ustedes me van a hablar de vitamina C como antioxidante y de vitamina E y de beta carotenos. Mire, doctores, que me dieron que los beta carotenos son muy buenos para producir antioxidación y para frenar el daño. Sí, claro, eso es cierto. La vitamina C es un antioxidante, la vitamina E también, los beta carotenos, etcétera. Pero les quiero informar que ninguno de ellos actúa solo y es obligatorio la presencia de glutatión para que actúen. O sea que estos antioxidantes secundarios dependen de la actividad, y eso ya está demostrado y está publicado, de la actividad del glutatión. O sea que el glutatión por eso sigue ganándose ese título del antioxidante maestro.
La molécula, no quiero molestarlos con la química y la bioquímica, pero quiero que conozcan la molécula. El glutatión está compuesto por glutamato, cisteína y glicina, pero les quiero llamar la atención sobre esto, la cisteína, porque es la molécula responsable dentro del glutatión, ¿no? Es la molécula responsable de tener ese electrón libre. Yo les hablé al principio de que cuando hay oxidación hay que haber antioxidación. Entonces, ¿qué es oxidación? Perder un electrón. Hay antioxidantes, el que lo dona, el que lo entrega. Y el glutatión es eso. Entonces, ¿quién dona ese electrón para que haya antioxidación? La cisteína, dentro de la molécula de glutatión. Tengan presente eso para lo que vamos a conversar más adelante. Entonces, la cisteína lo que hace es que aporta el electrón y es el eje de la antioxidación como función del glutatión. Entonces, algunas personas me dirán, oiga, doctor Fajardo, pero ¿cómo así? El glutatión entrega un electrón y hace antioxidación y estabiliza la otra molécula o la otra átomo que se oxidó. Pero luego al perder ese electrón no queda oxidado el glutatión, sí, queda oxidado. Entonces, ¿qué hace que el glutatión no se vuelva una molécula oxidada que haga daño como lo hace cualquier otro que se oxida? Pues simple, busca otro glutatión y se pegan, se donan o comparten los electrones libres que quedaron y entonces se neutralizan. Entonces ya el glutatión no está solo sin un electrón, sino comparte con otro glutatión y entonces esta es la forma oxidada del glutatión. Y es que se protege y evita que dañe otras células o otras moléculas. Esa es la manera como el glutatión, después de oxidarse al dar un electrón a otra molécula o a otro átomo, se protege para evitar que siga haciendo daño. Por eso el glutatión no sigue haciendo daño después de que se oxida y es que se neutraliza solo con otra molécula, esa es la razón. El glutatión se vive recambiando permanentemente y entonces uno produce glutatión de acuerdo a las necesidades de antioxidación. Si falta y si se gasta todo el glutatión, pues hay que meter cisteína, ¿cierto? Introducir cisteína a la célula de alguna manera para que quede disponible junto con las otras dos moléculas, la glicina y el glutamato, para que forme la molécula de glutatión. Miren ustedes, yo les dije que era GSH. Y entonces, si uno queda corto, pues al introducir cisteína, pues fabrica más glutatión y entonces hace antioxidación y protege a las células. Pero si hay mucho, pues él se separa en sus componentes, sale de la célula, queda libre y disponible para seguir fabricando y esperando que la célula necesite más antioxidante y vuelve y se fabrica. O sea que nadie se intoxica con glutatión. O sea que nadie se va a intoxicar con cisteína. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues porque la molécula de glutatión formada se destruye a necesidad. Quiere decir que si no se necesita, se separa. Si la célula necesita antioxidación, necesita glutación, pues se vuelven a unir los elementos y se integran otra vez y se forma glutatión. Entonces noten ustedes que este ciclo es el que favorece y protege. Obviamente ustedes ya se habrán dado cuenta con esa primera parte de la charla que cuando uno habla de glutatión habla de muchos procesos porque es que mantiene el equilibrio celular. Entonces el glutatión tiene que ver, ¿cierto? En la división celular, porque eso es un fenómeno de estrés. Cuando una célula se parte en dos, o sea que cuando un bebé esté creciendo a nivel del útero de las personas, cada división es un estrés y eso produce oxidación y entonces el glutatión pues protege el proceso de división celular. Protege la respuesta inmunitaria, las reacciones de defensa. Cuando entra una bacteria o entra un virus, entonces el glutatión tiene que ver en las reacciones de defensa. Protege la síntesis de las proteínas. Ya vimos en un ejemplo que la oxidación rompe las proteínas, entonces para evitar que se dañen, el glutatión las protege. El metabolismo del azufre. ¿Y por qué es importante esto? Porque el azufre es fundamental en la estructuración de las proteínas, o sea, en la conformación de las células, en que las células se armen y se estructuren como tal. Pues con antioxidantes ya hemos repasado esto. Pero déjenme decirle que también el glutatión actúa como detoxificante y nos puede prevenir la intoxicación con metales pesados, etcétera, repara el daño de las células. Y aquí es importante esto. Glutatión tiene la posibilidad de ayudarnos a reparar el DNA. Y les recuerdo que cuando hablamos de cáncer estamos hablando de daño en el DNA. Estamos hablando de que se afecta la genética nuestra porque se rompe, se fragmenta, se corre, se desordena el DNA nuestro. Entonces el glutatión está permanentemente vigilando este daño para repararlo y repararlo. Por esas razones que vamos a hablar de glutatión en cáncer y porque el proceso de inflamación, cuando uno tiene procesos de inflamación, entonces estamos hablando de infecciones por virus que llegan a cáncer. Un virus entra y produce procesos de inflamación desordenada y esto nos puede llevar
a dañar la célula y hacerla entrar en oxidación, y entonces esto induce carcinomas, el exceso de oxidación. Entonces ya hemos hablado de varios factores: radiación, humo, oxidación por estrés celular, etcétera. Fíjese que todo confluye en la presencia de glutatión. Esto es un esquema de la respuesta celular y humoral, o sea, de anticuerpos o de defensas del sistema inmunitario. Deben imaginarse que es un proceso que produce mucho estrés, ¿no? Hay producción de muchas sustancias, las defensas nuestras cuando entra una bacteria o un virus. Y les quiero recordar que esto produce fenómenos inflamatorios, pero ¿a qué viene el cuento aquí en cáncer? Cuando entra un microorganismo, y en especial algunos virus, la activación exagerada de la respuesta defensiva con esos virus puede llegar a mutar la célula, la daña. Y entonces, por ejemplo, los linfomas son tumores de linfocitos, y los linfocitos son esas células que ustedes conocen como glóbulos blancos, y son células responsables de la respuesta inmunitaria, de la respuesta defensiva, que si se desordena y se afecta y entra en procesos oxidativos graves, forma tumores y se llaman linfomas. Entonces, fíjense ustedes que las células responsables de defendernos se pueden volver un tumor. Y se pueden volver un tumor por inflamación crónica exagerada o por oxidación exagerada. Ténganlo presente. Esta gráfica, que seguramente la hemos visto en otras ocasiones, nos muestran que el proceso oxidativo y el proceso inflamatorio recopilan muchas cosas: especies reactivas de oxígeno, todo esto, células inflamatorias, linfocitos, o sea, glóbulos blancos, células del sistema inmunitario, pero también tiene que ver esto con las grasas. Entonces, el exceso, ¿cierto? Y el depósito de grasas dentro de algunas células del sistema defensivo, y sobre todo esas grasas que la gente conoce como colesteroles malos. Cotidianamente la gente habla del colesterol bueno y el colesterol malo. Cuando los colesteroles se acumulan dentro de algunas células de defensa, eso puede inducir carcinomas, porque puede inducir afectación del DNA el exceso de grasa. Por esa razón, nosotros en consulta les insistimos que uno de los factores de riesgo en cáncer también es la obesidad, y que si fuman asociado a obesidad depositan más de estas grasas en ciertas células y pueden inducir tumores. Entonces aquí también por eso vamos a hablar, y más adelante les muestro por qué razón en Boyacá hay más cáncer de estómago. Oiga, ¿cuál es la razón de que los boyacenses tengan más cáncer de estómago que otra parte del país? Pues porque definitivamente allá se consume más papa y algunos otros almidones, y se depositan grasas que pueden inducir carcinoma de células estomacales, ¿cierto? Gástricas. Entonces, tengan presente que también los lípidos tienen que ver con el proceso de cáncer. Yo aquí le estoy tratando de integrar a ustedes todos los riesgos, y que entendamos todos los riesgos de qué tiene que ver que yo sea gordo y pueda facilitar o favorecer la presencia de cáncer. ¿Qué tiene que ver que yo sea ciclista y esté encima de una bicicleta todo el día afectando mis músculos y produciéndoles esfuerzo para que se produzca una inflamación permanente en mis músculos? ¿Qué tiene que ver que yo fume y me entre alquitrán a los pulmones y produzca fenómenos inflamatorios? ¿Qué tiene que ver que yo tenga durante mucho tiempo infecciones urinarias y me afecte la próstata? ¿Qué tiene que ver que yo me exponga a ciertos medicamentos, use ciertos brasieres, me opere y eso lleve a procesos inflamatorios crónicos que induzcan cáncer de seno? ¿Qué tiene que ver todo esto junto? Entonces espero que vayamos entendiendo para dónde vamos. Porque es que las células viven produciendo respuesta inflamatoria, produciendo respuesta defensiva, produciendo respuesta protectiva. Pero también, si se le molesta mucho, se vuelve esto un problema. Entonces las células capturan microorganismos, capturan virus, capturan bacterias, pero si esto es crónico, y entonces si hay un virus que se llama el virus de Epstein-Barr, que es un virus que se cronifica y que produce unos tumores sanguíneos severos. ¿Por qué? Por exageración de la respuesta inmunitaria entre dos células, y entonces se producen tumores. Se secretan algunas sustancias que inducen y favorecen la generación del tumor. Entonces, cuando hablamos de glutatión, ya espero que quedemos claros que estamos pensando en en protección de muchas células que se afectan, o de todas las células del sistema corporal que se afectan con oxidación. Pero entonces vamos a tomar aquí esta partecita, y es que tiene que ver esto con cáncer. ¿Y por qué aquí está la palabra cáncer, la palabra radiación asociado a estrés oxidativo? Ya hemos entendido parte de eso, entonces vámonos más adelante. El estrés oxidativo tiene que ver con todas las células.
Pero cuando hablamos de células del sistema inmunológico, ya hablamos de infección, virus y producción de cáncer. Cuando hablamos de la piel, ya hablamos de exceso de rayos solares y melanoma, cáncer de piel, ¿cierto? Cuando hablamos de los pulmones, hablamos ya de cigarrillo y estimulación y procesos inflamatorios, cáncer. Cuando hablamos de algunos otros aspectos, ¿cierto? Como el colon, el recto, la próstata, el seno, entonces hay factores múltiples en donde el estrés oxidativo, cáncer, cáncer aquí, cáncer aquí, cáncer aquí, melanoma, cáncer aquí. Entonces noten ustedes que muchos sitios pueden producir cáncer, cáncer de riñón, hay cáncer de otras partes. ¿Por qué? Por oxidación. ¿Por qué? Porque no hay nadie que proteja esa oxidación crónicamente y porque se induce daño celular y afectación del DNA, la parte genética nuestra. Entonces, vámonos a fondo y hablemos de glutatión y cáncer. Pero quiero darles un repasito muy rápido, escúchenme, no quiero asustarlos con los datos, pero miren ustedes. Los más frecuentes cánceres aquí están: próstata, seno, cervix, el cáncer de cuello uterino, estómago, pulmón y el cáncer colorectal y ovario. Estos son los 6 más importantes, 6, 7 cánceres más importantes y los más en el mundo, y en Colombia no es la excepción. Hay otros, la leucemia y todas estas cosas, pero bueno, esto es lo que más nos preocupa eh, en el mundo y en el país. Entonces, cáncer de próstata y de seno es el gran problema, pero miren ustedes, fuera de ser un gran problema, la mortalidad, que es la barra que ustedes ven a la derecha, es alta. Pero miren ustedes aquí, estómago y pulmón, que la incidencia es el número de casos por año, ¿no? La incidencia no es tan alta como de seno y pulmón, pero miren la mortalidad. La mortalidad sí está cerca a los cánceres más agresivos. O sea que cáncer de estómago y cáncer de pulmón son muy agresivos. El cáncer de cuello uterino es muy, o puede volverse muy agresivo si no se detecta a tiempo. Por eso los molestamos a ustedes diciéndoles cada rato a las damas, hágase la citología, por favor, adelántese. Esa es la razón. El número de casos en el año 2020, miren ustedes, el total de casos en Colombia, 113.221 para el reporte, pero profundicemos en esto. Miren en el mundo cómo está el tema. 19 millones de personas con cáncer, en donde está el cáncer de pulmón, de seno y el colorectal en primer lugar, ¿cierto? El número estimado de muertes, miren ustedes, por cáncer de pulmón, 1.400.000 para el año 2020. Cáncer de hígado, se nos olvida que también la hepatitis induce cáncer de hígado, ¿no? Ojo con eso, que es muy frecuente. Cáncer de estómago, cáncer colorectal. El número de casos para el 2020 en Colombia y en el Caribe, miren ustedes, nosotros en Colombia y en la zona caribeña tenemos más cáncer de seno y próstata, como les mostraban las gráficas anteriores, y el cáncer colorectal, que está volviendo un gran problema, y estos son reportes, aquí abajo ustedes lo ven, de la Organización Mundial de la Salud. El número de muertes, ¿sí? En Colombia y en Latinoamérica, pulmón, seno y cáncer colorectal. Los 3 más importantes. ¿Para dónde vamos? Miren ustedes las líneas en rojo de lo que está escrito global. Miren en China lo que va a pasar, ¿no? En el año 2020, como están en cáncer, ¿cierto? Colorectal, esto es del colon y el recto. Y miren lo que va a pasar en el año 2040. ¿Por qué? Alimentación. ¿Por qué? Inflamación crónica, afectación, comida chatarra, etcétera. Eso produce oxidación celular y produce cáncer, ¿cierto? La incidencia, pues ni hablar, ¿no? O sea, para allá vamos, en 20 años vamos a estar así. Entonces, ojo que esto no se va a detener, y por eso les recuerdo nuevamente, para poder entender para dónde vamos en esta conversación, qué hace el estrés oxidativo como causa de daño del DNA e inductor de cáncer. Nosotros no somos la excepción, tenemos una gastronomía, todos aquí en Colombia vivimos muy orgullosos de la gastronomía, que tenemos variedad de comidas, variedad de cosas, pero ustedes, les mencioné el altiplano cundiboyacense como uno de los grandes productores de cáncer de estómago, pero pues en próstata también tenemos en el área de la costa bastante elevado este tipo de cánceres, pero miren ustedes, ¿sí? Claro, todo el mundo disfruta de esto, ¿no? La bandeja paisa, la cantidad de grasas, etcétera. Me he hecho ni hablar aquí del ajiaco y todas estas cosas, y del sancocho bayuno. Estamos pensando en que si nosotros no somos ordenados, inducimos cáncer de estómago o cáncer de colon. ¿Por qué? Porque esto tiene condimentos, porque nos fascina comer las carnes quemadas y bien tostadas, etcétera, etcétera. Me podría quedar toda la noche hablando de eso. Aquí es como para darle un repasito de cuántas calorías se aporta, ¿no? Obesidad. Una bandeja paisa, ¿cuántas calorías aporta? Esto también está estudiado, ¿no? Una cazuela de mariscos, ¿cuántas? Un mondongo, ¿cuántas calorías? Mire, todo esto
está revisado, porque es que los nutricionistas también se han dedicado a decir en dónde están los daños. Claro, existe, el gobierno de Colombia ha tratado de hablar de la dieta, el plato saludable de la familia colombiana, que debe tener, pero hacemos caso. En realidad tomamos agua al almorzar, ¿no? Cerveza, entonces aparte de que estamos metiendo grasas en exceso, metemos alcohol. Ni hablar de otras cosas, pues. Esto lo que ven aquí es una célula tumoral. Ok, estas son células de defensa tratando de frenar esta célula tumoral. Entonces aquí vamos a retomar cáncer, célula cancerosa, glutatión y especies reactivas de oxígeno. Esto, queridos amigos, está muy bien estudiado. El exceso de especies reactivas de oxígeno, el exceso de oxidación produce, ¿cierto? Induce células cancerosas e induce muerte celular por cáncer. Y de hecho, glutatión, que miren aquí, ustedes lo van a ver metido en varios sitios, puede funcionar como un activador de ciertos medicamentos. O sea que el glutatión también ayuda a que se activen ciertos medicamentos y en cáncer hay unos estudios bien interesantes sobre esto. Aquí lo ven ustedes, el aumento de glutatión nos puede llevar a mejorar la utilización de drogas y a mejorar el metabolismo de las células. Y las especies reactivas de oxígeno se ven frenadas que inducen células cancerosas por glutatión. Es muy importante. El viaje del tumor a través de la sangre, a través de los vasos linfáticos, también el glutatión lo puede frenar. Y lo puede frenar porque evita que haya un desplazamiento de células tumorales a través de nuestra sangre. Ahí está clarito, miren. Ustedes, si quieren ver sobrevida de sus células asociadas a cáncer, tiene que ganarle la pelea del glutatión a las especies reactivas de oxígeno. ¿Y esto cómo se logra? Aumentando la concentración de cisteína. Esto está publicado, por eso les digo que esto no es una cosa pues que el doctor Faro se ha inventado, ahí está la referencia de este artículo y esta publicación. Entonces, si usted aumenta la cisteína, aumenta la producción de glutatión. Si aumenta la producción de glutatión, baja hacia la antioxidación, combate las especies reactivas de oxígeno, equilibra esto y entonces la célula sobrevive a cáncer. Mientras que si esto no pasa y gana las especies reactivas de oxígeno, entra en un proceso que se llama apoptosis, que se llama suicidio celular o muerte celular programada y la muere de forma cancerosa. Entonces está muy claro y está establecido cómo glutatión evita que haya esta destrucción celular y esta ruptura celular por oxidación. Son dos células enfrentadas en procesos oxidativos. Entonces, miren ustedes todo aquello que infiere en cáncer de colon. En este ejemplo, la respuesta inmune, la microbiota es todas las bacterias que tiene nuestro intestino, los procesos de nitrógeno, etcétera, etcétera, infecciones por bacterias, procesos inflamatorios, la dieta, todo esto nos va a llevar a acumular una serie de factores de muerte celular. Entonces, por eso es que nosotros le decimos que hay factores de riesgo y de protección. Entendemos ahora sí que fumen, que ojo con la obesidad, el excesivo consumo de alcohol, los factores de la dieta, la fibra, porque todo eso está asociado a procesos oxidativos, todo eso está asociado a la baja de glutatión endógena. Seguimos con esta gráfica, nunca me cansaré de mostrarla porque esto es lo que nos determina hasta dónde glutatión es necesario para estabilizar, como ustedes lo están viendo aquí, glutatión es necesario para estabilizar la función y el equilibrio celular. De eso depende y entonces las especies reactivas de oxígeno tienen que ser frenadas por la presencia de glutatión. Mírenlo aquí y participa en todas las células. No hay célula que ustedes vean que no hay esta grafiquita y todo este proceso. De tal manera que esperamos que entendido que si nosotros aumentamos la concentración de glutatión, frenamos el daño oxidativo que lleva a cáncer. ¿Cómo incrementamos glutatión? Aprovecho para decirles que el glutatión no se puede tomar vía oral completo porque se destruye con la acidez gástrica. Aprovecho para decirles que si han oído hablar de glutatión endovenoso, no aguanta el pH y se revienta. O sea, la molécula se rompe, no aguanta el pH. O sea que uno no puede introducir glutatión completo. Se lo digo porque he escuchado en otras reuniones que la gente dice yo estoy consumiendo glutatión completo. Eso no se logra. ¿Se logra cómo? Dándole un sustrato fundamental que se llama cisteína. Si usted puede introducir cisteína y biodispone cisteína a su organismo, tenga la seguridad que va a incrementar la concentración de glutatión, tenga la seguridad que va a frenar el daño oxidativo y puede prevenir carcinomatosis. Le agradezco mucho su atención y espero
Doctor, buenas. ¿Tiene algunas Yo por acá preguntas? tengo preguntas. Bueno, qué impresionante todo lo que nos acaba de Ya contar. No quisiera, por favor, dejar de le, compartir la pantalla para las preguntas. Hay personas que están por ahí preguntando y yo me quedo sorprendida al ver en la diapositiva donde usted expone los diferentes elementos por los cuales se puede desarrollar esta temida enfermedad. Y es que con excepción de no fumar, es muy difícil. O sea, el medio ambiente que nos rodea, ¿cierto? Definitivamente tenemos que aumentar entonces la protección cada día más, ¿no? Porque definitivamente, o sea, el medio ambiente, los rayos del sol y cada día peor la capa de ozono, ¿cierto? Bueno, en fin, toda esa narración que nos contó ahorita son muchísimos elementos y uno entiende ahí por qué cada día hay más personas diagnosticadas con cáncer, ¿no? sí, definitivamente, cáncer es un fenómeno en términos sencillos en donde se afecta el DNA, se afecta la genética. ¿Cómo se afecta el DNA? Ya vieron los múltiples factores: radiación, cigarrillo, dieta, obesidad. Es decir, la lista es muy larga, no quise aburrirlos con varios otros factores que hay que mencionar aquí, no tenemos el tiempo, de tal manera que creo que el mensaje fundamental aquí es: todo este tipo de factores, la genética, la epigenética, obesidad, produce fenómenos oxidativos. ¿Qué hay que hacer? Frenarlos. ¿Cómo se frenan? Dios Con mío, glutatión. ponerse a ¿Cómo se dieta. incrementa el glutatión? Sí, Mire, doctor, yo lo escuchaba y yo conozco de este producto que aquí dice claramente, aislado de proteína de soya leche, precursor del glutatión. Yo sé que usted ha tenido a bien estudiar esto, que esta es una de las versiones. Aquí tengo un sobrecito y dije, me lo voy a tomar porque no, yo quiero, o sea, otra cosa para mi vida. ¿Qué puede contarnos usted de lo que ha leído, de las publicaciones y demás al respecto de Inmunocal? bueno, yo les puedo contar, yo tuve la oportunidad de ser invitado a un congreso mundial. Tuve la oportunidad de intervenir frente a 4.500 personas en México, donde se reunieron con motivo de este producto Inmunocal. Ahí revisé el doctor Jimmy Goodman, que es uno de los grandes estudiosos de esto. De hecho, tiene un libro que se llama Glutatión. Tuve la oportunidad de interactuar con Jimmy sobre estas conversaciones de cómo actúa glutatión y enfermedad. Y en ese momento también nos dimos cuenta que este tipo de preparados tienen una cisteína que es protegida, y eso es tal vez lo más importante. ¿Qué es una cisteína protegida? Si usted ingiere cisteína sola, libre, también el pH estomacal gástrico, el ácido gástrico la rompe. O sea que no llega al interior y entonces no se biodispone, es el término correcto, no se biodispone para fabricar glutatión adentro de las células. ¿Qué hay que hacer para que pase el pH gástrico? Protegerla. Y encontré que esta cisteína tiene una nube de muchas proteínas de la leche en torno del calostro y de algunas otras cosas que hacen que pase el pH gástrico y pueda entrar a la segunda porción del duodeno, absorberse y poder fabricar glutatión. Entonces, ese me pareció un fenómeno muy interesante que comparé con otros estudios que había revisado de usar, por ejemplo, cisteína endovenosa, de usar cisteína libre. Entonces, las cisteínas protegidas son absolutamente valiosas para fabricar glutatión endógeno, o sea, para fabricar glutatión dentro de las células. Y eso fue una de las grandes cosas que discutimos con Jimmy Goodman. Me pareció muy interesante el tema de las cisteínas protegidas. Entonces, ¿usted qué me recomienda? ¿Me tomo este sobrecito para protegerme y evitar ese estrés oxidativo y no estar terminando por ahí con lo que no queremos, un diagnóstico que no queremos o qué? Usted, como doctor, ¿qué me dice? Pues si uno tiene factores de riesgo, ya vemos que son múltiples. Si uno tiene marcaciones genéticas, antecedentes de patologías tan serias como el cáncer, indiscutiblemente debemos empezar a proteger las células de la oxidación. Y no solo las células del pulmón, como bien lo decías, Adriana, sino las células gástricas, la piel, etcétera. Y efectivamente, indiscutiblemente incrementar la concentración de glutatión nos va a favorecer
definitivamente la protección frente a esta patología. O sea que definitivamente si esta cisteína está disponible para ti, pues obviamente la recomendación es que sí te protejas. Doctor, yo no tengo antecedentes, ni gracias a Dios nadie en mi familia cercana ha tenido, pero lo que yo estoy viendo es que el medio ambiente hoy, pues, yo vivo en Estados Unidos y aquí lo ultraprocesado es terrible. Entonces, de lo que oigo, uno tiene que mantenerse desintoxicándose hasta donde yo sé. Y bueno, pero yo sé que hay personas aquí que ya más allá de tocar mi caso en particular y que me voy a tomar esto después de escucharlo, eh, hay personas que están aquí porque tienen algún familiar o ellos mismos tal vez están con este diagnóstico. ¿Y qué les diría usted a ellos, a esas personas que están aquí? ¿Qué dosis deberían tomar? Y por cierto, antes de que usted conteste, les quiero decir a todos, si no han visto el chat, por favor, déjenos su teléfono para mandarles esta grabación y que la puedan estudiar o compartir con personas cercanas esta información. Déjenos su teléfono en el chat para poderles dar esta información. Doctor, ¿qué les tendría que decir entonces a las personas que vienen aquí? Porque pues ya esa oxidación se superó y ya se presenta la enfermedad. Pues yo les diría una cosa que es evidente y creo, no sé si todos lo pudieron evidenciar en la charla. La vida moderna y el crecimiento del proceso y de la modernización, la electrónica, el procesamiento de alimentos, etcétera, elevó la producción de oxidación celular a un límite tal que es innegable que ya se desbordó la oxidación sobre el glutatión endógeno. O sea, nosotros no alcanzamos. Y mucho más, y lo acabas de mencionar claramente, los países desarrollados tienen ultraprocesamiento alimentario, o sea que exponen oxidación permanente. Y el glutatión endógeno no es suficiente. Efectivamente, hay que ir protegiendo las células, favoreciendo la producción de glutatión y ayudándolo con algo. Y de hecho, mire que hay una cosa interesante. Actualmente, y sé de buena fuente, que un equipo profesional de baloncesto en los Estados Unidos está tomando esta cisteína para la producción de glutatión por el daño persistente tanto de la comida chatarra como del choque, y es un deporte de impacto el baloncesto. El choque y el daño celular muscular permanente, entonces, están en una prueba experimental muy interesante y es administrándoles esta cisteína para mejorar los niveles de glutatión y para mirar si esto disminuye el riesgo tanto de daño celular y que los basquetbolistas duren más tiempo activo, como de toda el equilibrio y la homeostasis celular. O sea que me parece que hay que buscar fuentes de producción de glutatión. En este momento sí es obligatorio. La vida nos obligó a eso. Por eso es que la gente decía que la vida en el campo era mucho más sana, pues porque no tiene ultraprocesados, radiaciones, etcétera. Entonces, obviamente hay que persistentemente consumir algo que nos mejore la producción. Lo perdimos, pero creo que nos mejore la calidad de vida o la suplementación, tal vez iba a decir, no sé, perdón. No lo escuchamos la última parte, doctor. Lo oímos hasta que nos mejore. Sí, sí, que algo que nos mejore la concentración de glutatión, que creo que nos dimos cuenta que si mejoramos la concentración de glutatión, mejoramos la salud celular a todo nivel, no es una célula, sino son todas. Perfecto. Doctor, una última pregunta ya para irnos porque terminamos en 5 minutos. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, escríbanla en el chat y yo se la hago al doctor. Personas que ya tuvieron la enfermedad y ya hoy están, creo que se llama en remisión, es el término, ¿no? Que los ponen en remisión. ¿A esas personas deberían tomar inmunocal para seguir aumentando su glutatión o ya nomás cuando estaban enfermos? No, es decir, la recuperación de las patologías, la recuperación de la enfermedad siempre lleva detrás procesos inflamatorios crónicos, siempre. O sea que una persona puede estar recuperando de X o Y enfermedad, pero para poderse estar recuperando tiene su sistema inmunitario que estar en actividad permanente y eso oferta inflamación. Entonces, no, la idea no es parar porque puede que nuevamente ese proceso inflamatorio crónico desequilibre otra vez las concentraciones de glutatión endógeno, o sea que esto obliga a seguir ofertando al organismo algo que biodisponga mucho más
la fabricación de glutatión. Por supuesto que hay que continuar. Al contrario, Se le fue, se cerró el micrófono, doctor, cuando dijo al contrario. al contrario, cuando se mantenga, perdóname, que es que no, es que lo interrumpí un poquito porque estaba tosiendo, porque hoy he dictado un número de conferencias importantes de otros temas. Que al contrario, cuando está en proceso de recuperación, es cuando más hay que persistir para cerrar el ciclo de la inflamación celular crónica y del daño oxidativo crónico. Porque si uno abandona, ¿cierto? Esta biodisponibilidad de fabricación del glutatión, pues puede que nuevamente se gane la pelea oxidativa y lo que hace es desequilibrar la curación de la enfermedad o la remisión de la enfermedad. Perfectamente claro, doctor. Hay una pregunta acá. Dice, no tengo duodeno. ¿Cómo hago para absorber la cisteína? ¿Qué le tendría para decir a Mónica Mejía que nos hace esa pregunta? Muchas gracias, Mónica, por preguntar. Es decir, recordemos que el duodeno tiene tres porciones. Gracias, Mónica, por la pregunta, me parece muy interesante. Recordemos que uno, cuando pierde duodeno a raíz de cierto tipo de intervenciones, procedimientos, etcétera, primero, uno tiene tres porciones duodenales que difícilmente pues se retiran todas. Y obviamente la absorción, no solo de glutatión, de cisteína, sino de muchos otros nutrientes, tiene que ser reemplazado a nivel de la primera porción del intestino. O sea que uno efectivamente disminuye la concentración y la capacidad de absorción, total de acuerdo, y serviría y sigue sirviendo biodisponer una gran cantidad de cisteína para que al menos se absorba a nivel de la primera porción del yeyuno o del ilión, que se alcanza a absorber, uno no pierde la totalidad del duodeno, a no ser que hubiera tenido una cirugía muy, muy agresiva, donde por un carcinoma gástrico me quitan estómago y todo el duodeno, pero nosotros conservamos una porción, la tercera porción del duodeno, a no ser que haya un cáncer invasivo muy agresivo que nos toque quitar la totalidad. Y ahí sí, no solamente con glutatión, perdón, con cisteína, sino los nutrientes hay que reemplazarlos por hipernutrientes esenciales, etcétera. O sea que sí, efectivamente, si hubo una cirugía muy agresiva, la vida cambia y la absorción no es la esperada como si tuviéramos el duodeno completo. Sí hay problemas con eso. Ok, doctor, por favor, para las personas que están aquí, yo lo voy a anotar aquí, si me puede dar el teléfono de su secretaria o de alguien en su consultorio por si alguien quisiera consultarlo. Eh, eh, sí, yo tengo una central de citas que me manejan, les ruego el favor, Ok, solamente les van a responder por vía WhatsApp porque las comunicaciones orales complican. En el 301 301 261 9481 261. 261 Ajá, 9481. ok. Por vía WhatsApp usted puede consultar su cita o Ok, yo acabo de poner, ay, lo puse solamente para una persona, perdón, lo voy a poner para todos en este momento, entonces es +57 porque es WhatsApp y aquí puse el teléfono para que quien lo quiera consultar. Y una última ya para irnos, doctor, ¿usted le ha dado inmunocal a algún paciente suyo con cáncer y que nos pudiera compartir el resultado que ha tenido, le haya llamado sí, la atención? tengo no solo uno, tengo como 7 pacientes ahorita, diferentes tipos de carcinoma. De hecho, hace 2 días inicié con otro paciente de Villavicencio la sugerencia y la formulación de Inmunocal. Le voy a hacer un seguimiento porque sí tiene un carcinoma que inclusive tiene metástasis. Vamos a mirar a ver cómo por lo menos detenemos o retardamos la evolución. Mi padre tuvo un diagnóstico de cáncer de próstata y en sus fases iniciales, antes de que hiciéramos una prostatectomía total, le administré este producto con una respuesta bien interesante porque disminuyó la rapidez de crecimiento y nos permitió operarlo, o sea, hacerle la sacada de la próstata total, frenando y limitando el tumor. O sea que sí hay experiencias interesantes. Gracias, doctor. Bueno, sé que hay más preguntas.
la persona que los invitó hoy, de donde les llegó la invitación, por favor pida la grabación del día de hoy. A quien esté interesado, los que nos dejaron los teléfonos mañana se les van a compartir igualmente y tienen el teléfono de la central de citas del doctor para si quieren tener una segunda opinión, de pronto de otro diagnóstico, otro médico que les ha visto, desde esta mirada, desde la inmunología, ¿no? Desde esta mirada diferente. Y bueno, de mi parte es todo. Muchísimas gracias. Los dejo con algo de musiquita. Eh, Espero que les sirva la información. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. No sé si tenga alguna palabra final para la gente antes de irnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Espero poderles contribuir con la información en todo momento en lo que pueda disponer del tiempo, con mucho gusto y espero que de alguna manera pues evalúen su producción de glutatión a lo largo de la vida, porque me parece que es importante para la supervivencia celular y la supervivencia como especie. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.